casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite de sentarnos alrededor de tu palabra, de tu mesa. Danos la capacidad espiritual para discernir, Dios mío, tu palabra. Pero juntamente, Señor, con el ejercicio de escuchar tu voz, concédenos, Padre, capacidad para obedecerte, para hacer lo que tú quieres, Señor, y para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Señor, gracias por cada uno de los que estamos acá. No estamos por casualidad en este lugar, sino que pertenecemos a tu cuerpo, Señor. Y Señor, y el estar con los hermanos es lo nuestro. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Gracias, Señor, por la vida de Cristo que fluye a través de tu cuerpo, Señor. Y nosotros nos fortalecemos en tu palabra. Hazlo, Padre, en esta oportunidad en nuestro corazón. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado meditando, hermanos, en este muy precioso libro de Malaquías. Y hay diversas enseñanzas que este libro nos ha dejado hasta estas alturas. El nombre Malaquías significa mi mensajero. Dios tuvo la necesidad de enviar a este profeta de él para hablar a su pueblo. Dios se buscaba de hombres, los llenaba de su capacidad y estos hombres se dedicaban a hablar la palabra de Dios. La palabra profeta significa uno que habla en nombre de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento tenían este ministerio tan importante. Ellos hablaban al pueblo lo que Dios quería decirles. El ministerio profético tenía esta particularidad. Ellos eran llamados a decir no lo que el pueblo quería escuchar, sino lo que el pueblo necesitaba escuchar. Y la palabra de Dios era lo que ellos necesitaban escuchar. A partir del libro de Malaquías, de este escrito hermoso, encontramos una radiografía espiritual de Israel en ese tiempo. Ya habían vuelto de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ya el templo había sido reconstruido, las murallas de Jerusalén habían sido reconstruidas. Pero una vez más, ellos habían caído en un estado espiritual complicado. Tenían ritualismo, pero no tenían vida. Tenían todo lo que se hacía como para Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 6, ahí están las primeras dos preguntas que Malaquías hace al pueblo. Y a partir de la respuesta a esas preguntas se emana el estado crítico en el cual estaba Israel para estas alturas. Las preguntas fueron dos. La primera: si ustedes me llaman Padre, ¿por qué no me honran? Y si me llaman Señor, ¿por qué no me temen? A partir de esa falta de honra a Dios como Padre y también a Dios como Señor, la falta de obediencia, emanó, amados hermanos, todo lo que hemos analizado hasta este punto en el capítulo 3. En el capítulo 1 se recuerdan ustedes que el pueblo conscientemente enviaba para el sacrificio animales enfermos, perniquebrados y que no estaban en las condiciones que Dios había pedido en la ley. Esto era tan importante porque los sacrificios, los animales, simplemente era un simbolismo de lo que iba a venir años más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenían que ser en un estado perfecto, porque denotaba la obra perfecta que iba a ser nuestro Señor años más adelante. Ellos menospreciaban la mesa de Jehová, menospreciaban lo que ocurría en el templo. En el capítulo 2 también Malaquías habla precisamente a los sacerdotes y les dice: ¿por qué ustedes permiten esto? El nivel espiritual de ustedes está tan mínimo que aceptan estos
sacrificios y los pasan como que si fueran aceptables, pero no lo son. No dan la palabra de Dios al pueblo, no instruyen al pueblo de Dios, y por eso ustedes tienen muchísimo que ver con el estado crítico espiritual del pueblo. En la última oportunidad, hermanos, hablamos acerca de el divorcio y de la infidelidad. Bajo este mismo estado crítico del pueblo, los hombres habían dejado a sus esposas y se iban en pos de, como dice la Biblia, las hijas de los dioses. No solamente eran mujeres no pertenecientes a Israel, y en su momento hablamos bastante acerca de eso, sino que también se le llama hijas de dioses extraños. Y con tanta claridad en la palabra encontramos ahí, y hablamos en esa oportunidad, que Dios aborrece a la verdad el divorcio y el repudio. Pero la razón de la infidelidad del pueblo era porque ellos habían sido desleales en sus espíritus, en su vida, en su espíritu a Dios. Y eso entonces llevó al pueblo a ser infiel y en última instancia el divorcio. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, Malaquías también apela al pueblo en un área muy importante y muy relevante para el pueblo, ya que ellos habían dejado de honrar a Dios como Padre, habían dejado de temer a Dios como Señor, y por consecuencia se daba este estilo de vida tan liviano con respecto a las cosas de Dios. Y en esta oportunidad el profeta habla al pueblo y los reconviene acerca de cómo están sus actitudes con respecto a dos elementos: diezmos y ofrendas. Por eso, hermanos, en esta oportunidad, en esta mediodía, quisiera hablarles con este tema: vivamos para Dios, o con gratitud demos a Dios abundantemente. Con gratitud demos a Dios abundantemente. Surge la pregunta, porque yo sé que el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, para nosotros en algunos casos puede ser un poco difícil de discernir y de entender. El argumento que generalmente cobra peso en este tiempo para hacernos los desentendidos con respecto a este tema es: esto es algo del tiempo de la ley, no es del tiempo de la gracia. Analicemos un poco el recorrido de la palabra diezmo y del análisis del diezmo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, esta palabra o este concepto sobresale con este hombre llamado Abraham. Antes de Abraham no encontramos ninguna mención acerca de esto, pero con Abraham encontramos esta palabra y este acto muy sincero de este hombre llamado Abraham. Y esto fue más de 400 años antes de la aparición de Moisés y también de la aparición de la ley. Vamos a hablar en su momento acerca del diezmo en la ley. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Abraham venía de obtener una victoria delante de dos reyes, y del botín, de la ganancia que él logró percibir de esa victoria, dice la palabra de que él, de forma natural, él presentó o entregó su diezmo del botín de la victoria a un, digamos, personaje misterioso que vamos a decir en este momento, aunque más adelante vamos a hablar de él, y me refiero a Melquisedec. Dice la palabra que él le entregó los diezmos a Melquisedec del botín victorioso sobre el cual él había recibido por esta victoria que Dios le había entregado. Hay dos elementos, hermanos, que no debemos de perder de vista con respecto a lo que hizo Abraham. En primer lugar, él lo hizo por gratitud. Por agradecimiento, él entonces entrega estos diezmos a este hombre llamado Melquisedec. Y en segundo lugar, Abraham entregó esto no a cualquier persona, sino que lo entregó a este hombre llamado Melquisedec. La descripción de este hombre es de que él era sacerdote del Altísimo, rey de Salem, es decir, rey de paz. Pero en el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, se nos dicen detalles importantes de Melquisedec, aunque más adelante lo vamos a hablar un poco más, pero es importante mencionarlo acá.
Se dice de que él no tenía genealogía, no se conocía su principio ni su final, no se conocía su padre ni tampoco su madre. Por lo tanto, lo que generalmente se concluye es de que Melquisedec justamente era una aparición sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dos elementos acá importantes. En primer lugar, Abraham estaba agradecido porque Dios le había dado la victoria, y en segundo lugar, él lo entrega al sacerdocio divino, es decir, a Dios. Melquisedec representando claramente la presencia de Dios. Una vez más, hermanos, en el tiempo de Abraham no había sido instituida la ley. Por lo tanto, con facilidad podemos nosotros preguntarnos: ¿quién le enseñó a Abraham a hacer esto? ¿Quién le dijo a Abraham que lo hiciera? ¿Bajo qué pensamiento él empezó a hacer esta realidad? Se cree que era una práctica muy común entre los pueblos en ese tiempo, a pesar que no creían y confiaban en Dios. Pero siempre las personas daban diezmos a las deidades. Muy probablemente Abraham entendía esta práctica y esta costumbre, pero él decide, por agradecimiento, traer entonces el diezmo de su victoria a este sacerdote llamado Melquisedec. Dos elementos deseo que no se nos olviden entonces: la gratitud y la entrega al sacerdocio. Un segundo ejemplo que quiero mencionar previo a la ley es Jacob, el nieto de Abraham. Cuando Jacob huía a Padán Aram de su hermano Esaú, ya que él había estropeado o tomado la primogenitura y la bendición de Dios, Isaac, su padre, ora por él, y entonces él emprende un viaje hacia Padán Aram, donde había también familia de él. Rebeca le dice: huye, porque tu hermano Esaú te quiere quitar la vida, te quiere matar. Él entonces emprende este viaje que él no sabía qué esperar de ese lugar ni del viaje. Él no sabía si iba a perder su vida, él no sabía si todo iba a ir bien. Pero cuando él pasa por una ciudad llamada Luz, que esa palabra significa almendro, él entonces estaba cansado y entonces se duerme. Y dice la palabra de que él tiene una visión. En esa visión entonces él ve la gloria de Dios y ángeles que suben sobre una escalera y bajan de igual forma. Cuando él despierta, dice la palabra de que él dice: Dios estaba aquí y está aquí y yo no me he dado cuenta. Dice la palabra de que él cambió el nombre de ese lugar de Luz a Betel. Y algo le dijo Jacob a Dios en ese lugar. Le dijo Dios: si tú me guardas en este camino, si tú me prosperas en este camino y me haces regresar a esta tierra, yo te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Surge una vez más la pregunta: ¿quién le enseñó a este hombre a hacerlo? ¿Por qué él decidió hacerlo? Su corazón estaba intrigado acerca de lo que venía adelante, pero la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar llamado Luz y luego Betel. Y él toma la decisión: de todo lo que tú me des, te daré el diezmo. Los mismos principios con Abraham: agradecimiento y el sacerdocio, es decir, a Dios. Es una entrega a Dios. Muchísimos años más adelante, aproximadamente 400, aparece Moisés y Dios lo saca de Egipto y le dice: por favor, regresa a Egipto, saca a mi pueblo y llévalo a una tierra donde yo te voy a mostrar, la tierra de Canaán. Él hace una parada juntamente con todo el pueblo en el desierto y Dios lo manda a llamar en el monte Sinaí. Y entonces Dios le explica muchísimos detalles y de igual forma le entrega la ley. Esta ley no era una ley humana, era la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios estaba incluido el apartado de los diezmos y de las ofrendas para el pueblo naciente Israel. Pero debemos entender para qué y cuál era el propósito del diezmo sobre Israel. Y aquí, hermanos, es el mismo patrón que se ve con Abraham y con Jacob. Jacob tuvo muchos hijos y tuvo más de 12,
pero a partir de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Pero una de esas tribus, o un muchacho, el que se llamaba Leví, Dios decide apartar a Leví de entre todos sus hermanos con el propósito de que Leví pudiera dedicarse y toda su descendencia a los asuntos del tabernáculo, a los asuntos de Dios y a los asuntos del templo. Dios le dijo a las demás tribus: ustedes tendrán propiedades en la tierra prometida y serán bendecidos. En el caso de Leví no será así. Yo seré su porción. Entonces, con tanta claridad Dios habló al pueblo de Israel y le dijo: en el caso de Leví, ellos no tendrán como los demás propiedades, sino que yo seré su porción. Pero ¿quiénes de los que estamos aquí se alimentan de abrazos y besos? Nadie vive de eso. Los levitas necesitaban de igual manera provisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios decide a partir de Moisés y se lo enseña? El pueblo entonces traerá el diezmo y esto será para los levitas. Y los levitas debían diezmar de igual forma de lo que ellos habían recibido, lo que se conoce el diezmo del diezmo. Así era entonces como Dios instituye la parte de diezmos y ofrendas también, que habían de diversas maneras que ellos podían diezmar y ofrendar. Pero aquí, hermanos, la realidad es la misma. En la ley se estableció con qué propósito el diezmo: para que pudiese llegar y satisfacer al sacerdocio. El sacerdocio denotaba el servicio a Dios. Los levitas eran separados en diversos grupos, pero voy a mencionar tres. El primero, el sumo sacerdocio. Moisés y Aarón eran levitas. Aarón entonces tenía el privilegio del sumo sacerdocio y solamente él y sus hijos en descendencia podían optar por el sumo sacerdocio. Los demás levitas eran sacerdotes, cantores, músicos, porteros y aquellos que llevaban la logística del templo e inicialmente del tabernáculo. Entonces, la tribu de Leví se vio bendecida por la bendición de Dios a las demás tribus. Ellos recibían entonces el diezmo, siendo ellos los sacerdotes ministradores del servicio a Dios, y de igual forma ellos tenían que diezmar. Esto fue algo que Dios normó para el pueblo de Israel. En distintos puntos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, ellos se descuidaron en esta área. Y una vez más, a través del profeta Malaquías, vemos una clara radiografía de lo que estaba espiritualmente ocurriendo en Israel. Y a partir de dejar a Dios como un padre a quien se le debe honrar, y a Dios como su Señor, y tampoco le temían, de igual forma en esta área ellos estaban perdidos, o habían perdido el norte. Ellos se habían descuidado. De forma de pregunta, siempre Malaquías, como lo hace al principio y ahora una vez más, les dice: ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo le dice: ¿en qué debemos de volvernos a Dios? Habían áreas en las cuales Malaquías hablaba a su pueblo que ellos se hacían los desentendidos o también de verdad no entendían. En muchas áreas ellos preguntaron ¿por qué? Y ahora una vez más, ¿en qué debemos volvernos a Dios? La condición tan baja, espiritual y crítica de Israel no les permitía a ellos ver muchísimas cosas que hemos analizado en las pasadas oportunidades. Y de igual forma, en este caso, ellos no podían ver. Por eso Dios habla a través de su profeta y le dice: bueno, ¿cómo deben volverse? Deben volverse en que ustedes le han robado a Dios. ¿Cómo le hemos nosotros robado? Pues con ustedes han dejado el privilegio, la gratitud de ministrar mi casa, y dice, a través de no entregar diezmos y ofrendas. El consejo de Dios a través de Malaquías en el versículo 10 es: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
El versículo 10, hermanos, en la primera frase dice algo muy interesante: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento no en la casa de los sacerdotes, sino que en mi casa. Esto es lo que Abraham y Jacob entendieron. En agradecimiento, yo sé que hay algo superior, algo que va más arriba de mi capacidad, y era el sacerdocio. En el caso de Abraham, Melquisedec, ya vamos a hablar de él más adelante. Ellos entendieron esta realidad y de igual forma Dios se lo dejó a Israel: el sacerdocio, el ministerio de mi casa. Por lo tanto, ellos, en su estado, digamos, raquítico espiritual, ellos habían dejado todos estos elementos y se habían dedicado a otras cosas. Pero Dios siempre tiene sus maneras de hablar, y Dios habló a través del profeta Malaquías, y él les hace esta exhortación en nombre de Dios. Dios decía estas palabras para cada uno de ellos. Pero al fin y al cabo, hermanos, esto sucedió hace varios miles de años. ¿Podemos nosotros traer aplicaciones a nuestra vida? Pues claro que sí, con la ayuda del Señor y con muchísimo cuidado. En el Nuevo Testamento habrá mención acerca de este principio de diezmar y el pensamiento del diezmo y de la ofrenda. Pues claro que sí. En Mateo capítulo 23, en el versículo 23, el Señor Jesús, hablando a los fariseos, estaba dando una exhortación a los fariseos de cómo ellos se dedicaban a muchas cosas, de cómo ellos diezmaban hasta el más pequeño detalle de todo lo que ellos tenían, intentando vivir apegados a la ley, pero como que se habían olvidado de la misericordia, del amor y de la fe. Y Dios les dice, en Reina Valera dice: ustedes deben siempre pensar en la misericordia, en la verdad y en la fe, sin dejar de hacer aquello, refiriéndose al diezmo. La versión Nueva Traducción Viviente dice directamente: no deben de dejar de diezmar, pero de igual forma no se olviden de lo más importante: la misericordia, la verdad y la fe. El Señor Jesús en ningún momento vino a quitar esto que siempre se hizo aún previo a la ley, sino que todo lo contrario. Él consideró de que era necesario por el sentido de la gratitud y del sacerdocio. Con respecto a este tiempo de la iglesia, amados hermanos, no hay, por ejemplo, acá en la congregación no hay sacerdotes, la iglesia evangélica no tiene sacerdotes, y de hecho la palabra en el Nuevo Testamento no nos habla del ministerio del sacerdote. Pero sí nos habla que la iglesia de Cristo ejerce el sacerdocio. En el libro de Malaquías se nos dice: somos reyes y sacerdotes para ministrar delante de la presencia de Dios. Pero amados hermanos, en Hebreos, que de una forma magistral se introduce claramente el concepto de Cristo como sumo sacerdote. Y en el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, se nos habla acerca del origen de Melquisedec y del sacerdocio de Melquisedec y de la participación de nuestro Señor Jesucristo en el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. No es una casualidad de que Cristo no haya venido de la tribu de Leví. Él vino de la tribu de Judá, para que no se considerara de que el Señor Jesús venía siendo un sacerdote así como los demás levitas que ejercían un sacerdocio terrenal para Israel y para Dios, sino que Él viene de la tribu de Judá. Por eso proféticamente a David se le permite ver de lejos a Cristo, y él dice: tú, hablando de Cristo, el sacerdote bajo el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos trata de dejar sumamente en claro de que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que no entró en un lugar terrenal físico, sino que él entró delante de la misma presencia de Dios. Y no se presentó solo, se presentó con su sacrificio, con la sangre derramada en la cruz. Él entonces obtiene la victoria y la entrada no solamente de él, sino de cada uno de nosotros para ministrar delante de la presencia
del Señor. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo está claramente entendido a partir del libro de los Hebreos y en otros detalles también del Nuevo Testamento. La gran pregunta es: ¿tenemos nosotros un sumo sacerdote? Claro que sí. Es nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino todo lo contrario, uno que fue tentado en todo pero sin pecado, y por lo tanto Él tiene la capacidad de tener misericordia de cada uno de nosotros. Teniendo entonces un grande y sumo sacerdote delante de la presencia del Señor, no en un templo en Jerusalén, no en un tabernáculo en el desierto, sino en la morada eterna de Dios, debemos discernir y entender el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cada uno de nosotros de igual forma somos llamados y retados a servir al Señor con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. Deseo hablar de tres cosas entonces en esta oportunidad: del diezmo, de la ofrenda y de la limosna. Pero antes de hablar de eso, hermanos, deseo dar 4 comentarios relevantes a esta realidad. En primer lugar, hermanos, nadie debe o no se espera, Dios no espera que diezmemos nosotros por obligación o por un pesar en nuestro corazón, sino como todas las demás cosas en la vida del creyente son por fe en el poder del Espíritu Santo. De igual forma, somos llamados nosotros a dar a Dios con gratitud, a nuestro sumo sacerdote, con un corazón contento y alegre. En segundo lugar, el apóstol Pablo, con tanta claridad, él dice: hermanos, den como proponen ustedes en su corazón, según como Dios les ha prosperado. Nadie es llamado a dar más de lo que tiene, sino más bien en la medida que Dios le prospera, nosotros podemos dar. Una y otra vez nuestro querido pastor nos ha exhortado y hablado acerca de la doctrina y la teología de la prosperidad, la desviación detrás de todo ese pensamiento. Pero amados hermanos, de hecho que exista este tipo de desviaciones no quiere decir de que nosotros vamos a dejar de dar, porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que podemos dar. En base a como Él nos ha bendecido, así nosotros podemos dar. Por lo tanto, no es, hermanos, a regañadientas. Es algo dirigido por el Espíritu Santo en nuestra vida. De igual forma, es de acuerdo a la provisión de Dios a nuestra vida. Y también el apóstol Pablo, en tercer lugar, dice, Filipenses capítulo 4: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Por todo y en todo estoy siendo enseñado. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En este tema, de igual forma, el Señor es el que nos fortalece. En cuarto lugar, hermanos, no debemos nosotros considerar que la bendición económica es el estándar de si nosotros estamos caminando rectamente delante de Dios o no. En una oportunidad, el profeta Jeremías habla a un rey llamado Joacim. Jeremías capítulo 22, y le dice: Joacim, te he hablado en tus prosperidades, pero no oíste la voz de Dios. Te he hablado desde tu juventud, pero tú siempre tuviste la costumbre de no escuchar la voz de Dios. Amados hermanos, las prosperidades que nosotros podamos llegar a tener en esta vida, en ninguna manera de forma principal o primaria nos están diciendo que caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay tantas personas en este mundo que tienen sobreabundancia, pero viven lejos de nuestro Señor Jesucristo, sin esperanza y sin Dios. Pero hay hermanos que tal vez no tienen mayor capacidad económica, pero vaya presencia de Dios que ellos tienen y el poder del Altísimo sobre ellos. De ninguna manera nosotros debemos de considerar
que las riquezas nos están diciendo: yo vivo rectamente delante de Dios. El pueblo quizás tenía lo necesario en el tiempo de Malaquías, pero ya lo hemos analizado. Ellos tenían ritualismo sin vida. Ellos no tenían la esencia, el poder de Dios sobre ellos. Su radar espiritual estaba plenamente distorsionado. No lograban ver el norte, y necesitó Dios entonces enviarle a su profeta asignado. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente y en nuestro corazón, el diezmo justamente es eso, la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Dios nos puede bendecir de diversas maneras, de forma quincenal, diaria, semanal, mensual o anual, no sé. Pero cada uno de nosotros, por gratitud, somos llamados a dar al Señor en lo que entendemos que está bajo su sacerdocio, es decir, el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia del Señor, los lavados con la sangre de Cristo, los nacidos del Espíritu, somos los responsables de llevar este mensaje hasta lo último de las naciones y hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tan grande delante de Dios de compartir, de hacer a Cristo conocido. Y claro que esto requerirá muchísimos recursos. Somos nosotros parte de esta bendición tan grande. Hermanos, el diezmo no es lo que sobra o lo que queda. Generalmente no queda nada. Y a veces decimos: bueno, es que no me quedó, así que no puedo diezmar. Ese es un argumento como el pueblo de Israel en ese tiempo, tan inmaduro espiritual, porque su nivel de confianza en Dios es tan raquítico. El pueblo no confiaba en Dios. No hacían a Dios su Padre y no le honraban, no le temían como a Señor. Por lo tanto, en estas áreas mucho menos le iban a honrar. Si tampoco le honraban en sus sacrificios, mandaban los peores nada, al menos algo que le llegue a los sacerdotes para que ellos puedan sacrificar animales perniquebrados, enfermos, etcétera. Pero de igual forma, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a honrar al Señor. Abraham, por la gratitud en su corazón, él dio, él entregó por la tremenda victoria que Dios le había dado. Amados hermanos, nunca perdamos de vista y no nos equivoquemos creyendo que confiamos o que dependemos, por ejemplo, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestra capacidad intelectual, de las personas que nosotros conocemos. Lejos esté de nosotros eso. Pongamos nuestra confianza únicamente en el Señor, dador de todas las bondades. Lo que usted tiene y lo que yo tengo, sea poco o mucho, lo tenemos por la pura gracia y misericordia del Señor. El apóstol Pablo dijo, y él lo decía con tanta claridad: no me gloriaré en nada más, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y cuando nosotros reconocemos de que de Dios tenemos todo lo que ha llegado a nuestra mano, ¿cómo no va a haber gratitud? Sin nuestra capacidad hay pocos elementos. No confiemos, hermanos, en nuestro propio currículum. Confiemos en el currículum de Cristo. Él jamás nos ha dejado y Él tampoco nos va a dejar. Esperemos en el Señor, hermanos. No sé si algunos de los que estamos acá, y tal vez no es la manera o el día preciso para hablar acerca de las deudas y cómo esto nos deja pero sin respiración. Confiemos en el Señor. No puedo diezmar porque estoy sumamente endeudado, podemos decir. Analicemos. Tal vez hemos sido malos administradores, pero lo más propenso y lo más seguro es que hemos quitado la prioridad en nuestro Señor Jesucristo con respecto al agradecimiento. ¿Cuál es el problema de la ingratitud, de la falta de gratitud, de la falta de agradecimiento?
Detrás de la ingratitud, hermanos, lo que hay es orgullo y soberbia. Se trata de mí, yo puedo hacerlo y yo puedo salir adelante. Llenémonos más bien del pensamiento del salmista: no a nosotros, no a nosotros, sino a ti sea dada toda la gloria. Pero le damos la gloria al Señor de una forma práctica, diciéndole: Señor, esto es por ti y para ti, esto no me pertenece, esto es tuyo, Señor. Amados hermanos, desde el momento que la bendición de Dios llega en su lista, antes de la renta, antes de la casa, antes de la comida, de lo que sea, Señor, mi parte de gratitud para ti, porque tú eres bueno, Señor. El diezmo es como decirle: Dios, haz lo que tú quieras. Un acto de adoración que entiende que depende, que no se trata de nosotros, sino que siempre se ha tratado de Él. Por lo tanto, Señor, te lo entrego bajo tu sacerdocio, el cuerpo de Cristo. Entonces, el diezmo, amados hermanos, asegura o trae bendición sobre la provisión que Dios ya nos ha dado. Cuida la provisión de Dios sobre nuestra vida. Estos hombres habían ya perdido esa pasión por Dios y se habían desviado. En segundo lugar, las ofrendas. El apóstol Pablo comenta en varias oportunidades acerca del ofrendar. El ofrendar no es lo mismo que el diezmo. El ofrendar es dar de acuerdo a la dirección del Espíritu, para el propósito que el Espíritu Santo así lo desea. Y cada uno de nosotros debemos de estar prestos para la dirección del Espíritu Santo, para que nosotros podamos apoyar, servir, ofrendar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo desee hacer. Con respecto a las ofrendas, sí hay algunas promesas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice las siguientes palabras: el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. El que siembra escasamente segará también escasamente, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de nosotros, hermanos, puede dar de acuerdo a cómo Dios nos ha prosperado, pero esta es una verdad y realidad de Dios: el que da, recibe. No damos para que Dios nos dé, pero la verdad es que cuando damos, Dios nos bendice. El que menos da se priva de la bendición de Dios. El que da en abundancia ve la abundancia de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de la abundancia de Dios, no solamente debemos pensar en asuntos netamente económicos, sino que la palabra nos deja con tanta claridad que la bendición de Dios hacia nuestra vida proviene de Cristo. Aquel que es salvo es bendecido por Dios. El apóstol Pablo a los hermanos en Roma les dice lo siguiente: amados hermanos, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él mismo todas las demás cosas? La prioridad del creyente es Cristo y la obra de Cristo. Y en la medida que todos nuestros esfuerzos van hacia esa prioridad, todas las demás cosas caen por añadidura y van llegando en el tiempo que a Dios le compete y al tiempo que Dios le parece, y nuestro corazón se alegra y se goza en la provisión de Dios. Amados hermanos, somos cada uno de nosotros para ser parte de esta bendición tan grande, de que nuestro sumo sacerdote es Cristo, y Él desea que ejerzamos el sacerdocio en este mundo a partir de hacer a Cristo conocido, y que todo emane de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. La gran pregunta es: ¿cómo está nuestro dar? ¿Cómo está su dar? Yo estoy sudando bastante, pero no me refiero a eso, hermano. ¿Cómo está nuestra capacidad de dar? Porque Dios no pregunta cuánto nosotros vamos a dar, sino lo que Él desea observar de nuestra vida es: hay disposición y gratitud en tu corazón para poder dar. El tercer elemento es el elemento de la limosna, pero a veces cuando pensamos en la limosna pensamos en dar un par de centavos,
Porque a veces el concepto de la limosna bajo la Iglesia Católica se fue cambiando cuando se entregaban limosnas a los santos o a las imágenes de los santos. Pero la limosna tiene que ver con la ayuda al necesitado, al menesteroso, al pobre. Hay un famoso versículo del Antiguo Testamento que quizás todos los que estamos acá lo conocemos: el que da al pobre, a Dios presta. Y si a alguien, hermanos, le queremos saber que tenemos prestado en esa cuenta de ahorro, es en la cuenta de Dios. Él no tiene ningún problema, hermano, económico, inflación, desinflación, gordura, delgadez. Él no tiene ningún problema. Obviamente ese versículo no está diciendo que Dios nos va a dar lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos. La idea es de que Dios, de igual forma, así como nosotros podemos ayudar al necesitado en un momento de necesidad, esa cuenta se va a abrir y Dios nos bendecirá. La limosna o la ayuda al necesitado no solamente influye o incluye lo que nosotros podemos dar a lo que conocemos como el pobre, el que no tiene nada, sino también al necesitado. En algún punto de nuestro caminar, y puede ser constantemente o en varias oportunidades, nos podemos encontrar nosotros, usted y yo, en necesidad. Pero ahí Dios también puede apoyarnos de diversas maneras. ¿Qué es lo que estaba detrás del pueblo de Israel? ¿Por qué habían olvidado estos detalles? Porque su corazón no honraba ya al Señor. Y su corazón se había apartado del corazón del Padre. ¿Tenían ritualismo? Sí. ¿Tenía vida sin ritualismo? No. ¿Iban al templo? Sí. El templo estaba abierto, seguía la actividad del templo, pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Y también se dio a demostrar en esta área. Amados hermanos, seamos sinceros delante de Dios y evaluemos si hay gratitud en nuestro corazón. Evaluemos si realmente hay gratitud en nuestro corazón. Evaluemos si realmente comprendemos en el espíritu la realidad del sacerdocio. Melquisedec, siendo una aparición divina de Cristo en el Antiguo Testamento, Abraham lo entendió perfectamente. Por gratitud entregaré esto a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Era una epifanía, una muestra de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote y Él está presto, hermanos, para ayudar a aquellos que necesitan de igual forma de su ayuda. Amados hermanos, tomemos tiempo para pensar nosotros también en esta área. ¿Es Dios nuestra prioridad? Pues nuestra billetera debe de saberlo. No solamente de diente a labio. Eso es lo que nos ha enseñado el libro de Malaquías. No basta tener ritualismo. Necesitamos honrar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Detrás de la ingratitud está la soberbia, la altivez. Y con tanta claridad Dios deja muy en claro en su palabra: yo veo de lejos al altivo, pero veo de cerca al que tiene corazón contrito y humillado, al humilde, al agradecido, al que entiende que no es por él, sino es por la gracia de Dios. Abraham entendió eso. Yo no tengo capacidad, yo no soy hombre de guerra, pero Dios me dio la victoria y aquí está en agradecimiento lo que yo traigo delante de su presencia. Jacob entendió: yo no tengo nada, de hecho no sé ni cómo llegar a Padán Aram, pero hacia allá voy. Pero vaya bendición tan grande que Dios le dio. Su tío Labán lo engañó de tantas maneras. ¿Se recuerdan cuando él tenía ovejas y apenas
Jacob tenía 1, 2 ovejas, pero Dios prosperó tanto su ganado que su tío dijo: bueno, aquí hay un problema. Tus ovejas se están metiendo con las mías, les vamos a poner color. Y su tío lo engañó porque era tan grande la bendición de Dios sobre Jacob. Amados hermanos, Dios es bueno. Y aunque hay momentos difíciles, Dios sigue siendo bueno. No nos dejemos engañar por el pensamiento del mundo, que el que tiene más es mejor reconocido, el que tiene más deudas es la forma normal para vivir. Claro que no. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No necesitamos compararnos con nadie ni estar al estándar de nadie. Necesitamos vivir para Cristo en la humildad de Cristo. Pero sirvámosle al Señor. Demos al Señor. Yo sé que hay un buen grupo del cuerpo de Cristo de que considera de que esto no es para este tiempo, pero con tanta veracidad la palabra nos enseña acerca de estas realidades. Por lo tanto, esa es la pregunta para nosotros en este mediodía: ¿cómo está nuestro dar? ¿Cómo está nuestro dar? Si en nuestro corazón hay justificaciones como si este hermano, si supiera que ni me alcanza, ¿cómo yo voy a compartir con otros? Es que, amados hermanos, dando es como se recibe. Si entre los que estamos acá todos pasáramos a testificar de cómo Dios nos ha provisto en momentos difíciles, en momentos de bonanza, no terminaríamos ni todo este día domingo para que cada uno de los que estamos acá testifique. Amados hermanos, el pueblo de Dios había dejado la pasión por Dios y se manifestaba a través de esto. Y se manifestaba a través de otros detalles que ya hemos ido estudiando y leyendo y comprendiendo en todo este libro. Amados hermanos, si nosotros de igual forma hemos dejado esa prioridad en el Señor y nos hemos descuidado, quizás por diversas razones, el Señor nos dice este versículo una vez más: hey, traigan los diezmos. ¿Y saben qué? El Señor, pruébenme ahora en esto, que hay alimento en mi sacerdocio. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Nuestra bendición a nuestra casa no depende de cuántas horas nosotros trabajamos, depende de la gracia de Dios y de nuestra fidelidad a nuestro Señor. La prioridad de nuestra vida es el Señor, es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios pues suplirá de todo lo que os falte. Amados hermanos, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Así que ánimo, tengamos más hijos. Señor nos va a proveer. Él nunca nos ha dejado y tampoco lo va a hacer en este momento. El Señor es bueno con aquellos que le invocan, a los que le invocan de veras, a los que buscan su nombre, a los que buscan su presencia. Y le dicen: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No a mí la gloria, sino a ti la gloria. ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven los excelentes trabajos si son para nuestra gloria? Al cuerpo de Cristo le compete dar gloria a Cristo en todo lo que somos, y Él se encargará de cada una de nuestras necesidades hasta que sobre y abunde en estas Navidades. Amados hermanos, Dios es bueno y nosotros podemos ser fieles al Señor, y seámoslo en todas las áreas de nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque tú nos has rescatado. Eso no tiene precio, Señor. No hay diezmo que pueda comprar nuestra salvación. No hay ofrenda, no hay nada, Dios, que pueda comprar la salvación que tú nos has dado. Pero permítenos, Señor, vivir en humildad, en agradecimiento delante de tu presencia.
Señor, somos testigos de tu bendición. En la medida que damos con fidelidad y damos de lo que tú nos das, Señor. Tú no pides excedente, tú no pides exceso, Señor. Tú lo que pides es que confiemos en ti, Padre. Y amado Señor, hemos podido ver tu mano de bendición. Hemos podido ver, Señor, como tú en esos momentos tan difíciles, cuando solamente tú y yo, cuando tú y nosotros, Señor, en ese tiempo de intimidad, quizás ahí en casa, en la cama, en el sofá, en una silla, nos postramos y dijimos: Señor, yo ya no puedo, ¿de dónde vendrá la provisión? Y tú siempre, Señor, te has levantado, aleluya. Tú siempre has provisto, Señor, a aquellos que esperan en ti. Aquellos que esperan en ti, Señor. Nos compete, Señor, confiar en ti. Perdónanos porque a veces con tanta facilidad confiamos en nuestro trabajo. Y cuando ya no tenemos trabajo, ahí viene la aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque no confiamos en ti. ¿Qué se hicieron mis amigotes? Todo esto lo que muestra es nuestra poca confianza en ti. Pero Señor Jesús, queremos confiar en ti, Padre. La confianza en ti se demuestra que cuando tú nos dices por tu Espíritu Santo: dale a tu hermano, dale aquí, ayuda allá, que nosotros podamos responder con obediencia y no cerremos, Señor, nuestra mano para no dar, porque dando es como se recibe. Amado Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón la necesidad que tenemos, Señor, de responder en este tema. Yo no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí lo puedes hacer, porque tú deseas bendecirnos a cada uno de los que estamos acá. Pero que podamos entender, Señor, el concepto completo de tu bendición. Señor, que tu Santo Espíritu nos dé gozo al dar. Que podamos ver, Señor, que lo que recibimos y tenemos es porque tú has sido tan bueno, Señor. Lejos esté de nosotros gloriarnos en cualquier otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos gloriarnos solamente en ti, Señor. Queremos gloriarnos solamente en ti, Señor. Gloriarnos en lo que tú nos das, Padre. Gloriarnos, Señor, en tus oportunidades. Gloriarnos en las puertas que tú abres, Señor. Gloriarnos en tu manera de proveernos. Perdónanos, Señor, si ha reinado la queja en nuestro corazón. Reina, Señor, porque no hay agradecimiento. Pero una vez más queremos ponerte a ti como nuestra prioridad. Como el sacerdocio de Melquisedec, Cristo, según el orden de Melquisedec, tú has recibido un sacerdocio divino, amplio, porque tú eres Dios. Permítenos, Señor, responder a ti, Señor. Si hay hermanos acá, hermanas, Padre, que tal vez hay muchísimas deudas, Señor, y yo sé que eso puede ser tan agobiante, retos inmensos. Pero, Señor, háblanos a partir de tu palabra. ¿En qué momento dejamos de confiar en ti por confiar en el brazo del hombre? Amado Señor, queremos vivir para ti en la sencillez de tu palabra, en la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender el evangelio completo, a escudriñar tu palabra, Señor, y que sea ella trayendo toda la satisfacción plena a nuestra vida. A veces estamos tan insatisfechos y queremos llenar nuestra insatisfacción con cosas y cosas. Este pueblo se había apartado de ti, Señor, pero cuando la palabra profética llegó a lo más profundo del corazón de Israel, ellos vieron su condición.
Permítenos ver nuestra condición de ingratitud, Señor. Permítenos ver nuestra condición de que a veces no te damos la prioridad. Tú nos dices, da aquí, da allá, y no queremos, Señor, por nuestra incredulidad. Pero sea en esta oportunidad, Padre, quitado de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, tal cosa, y que podamos confiar en ti como un niño, Señor. Como un niño que dice, papá proveerá. Papá proveerá, siempre lo ha hecho y Él lo seguirá haciendo. Papá nunca nos ha dejado y Él nunca nos va a dejar. ¿Cuántos de los que estamos acá, el Señor nos llamó? Nos llamó a conocerle, nos salvó, no teniendo nada, pero nada de nada. Y el Señor nos puso en un lugar celestial. Nos ha puesto en lugares de autoridad celestial. Y nos ha bendecido grandemente para su gloria. Amado Señor, ayúdanos a confiar en ti. Lejos esté de nosotros, Padre, confiar en nosotros mismos y en el brazo del hombre. Tales cosas no tienen fundamento. Pero el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, el dueño de todo el oro y de la plata, sí tiene capacidad. Amado Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Padre. Ayúdanos a vivir, Padre, para tu gloria. Ritualismo con vida, Señor. Lejos esté de nosotros vivir, Señor, ritualísticamente sin vida. Queremos el amor, la pasión de Cristo. Vivir para tu gloria, Señor, y engrandecer tu reino aquí en la tierra. Amado Señor, permítenos vivir para tu gloria, Señor. Que no haya impedimento y que podamos confiar en ti, amado Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En esta oportunidad, hermanos, también vamos a participar de la Santa Cena. Todos aquellos que han venido a Cristo y que han participado de las aguas bautismales, los invitamos para que procedan y tomen los elementos de la Santa Cena. Y este es solamente un recordatorio del simbolismo claro de que somos uno en Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús te dará. Oh sí, Señor, un día estaremos contigo. Te veremos cara a cara como tú eres, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Esta tarde, Señor, en este tiempo estamos reunidos, Señor, para alabar tu nombre, para decirte gracias, porque nos has dado, Señor, no solamente la creación que nos has creado para ti, sino que tu palabra dice que estábamos en tinieblas, pero tú nos redimiste y nos trajiste a tu luz. Ahora somos hijos, hijas. Gracias por ese
modo. Por eso quisiste, Señor, para que pudiéramos nosotros obtener la ciudadanía celestial, un nuevo nombre escrito en el libro de la vida. Señor, gracias, gracias nuevamente, porque nos has perdonado, nos has salvado. Y en esa cruz, Señor, en esa cruz, ahí cargaste con nuestros pecados, los cuales nosotros teníamos que pagar, pero tú lo hiciste porque nos amaste. Y porque moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste, y estás a la diestra del Padre, Señor. Por esos méritos hemos podido alcanzar, Señor, hemos sido redimidos, comprados con el precio de tu sangre. Hoy te damos gracias, gracias, Señor, porque ¿qué podemos hacer para agradecerte? Simplemente obedecer tu palabra, simplemente obedecer tus mandamientos y vivir de acuerdo a tu voluntad, siendo para tu gloria, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu promesa, Jesús. Y te damos gracias porque en esa cruz, Señor, pagaste lo que nosotros debíamos del pecado. Ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oh Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, Espíritu de Dios, que eres el Paracleto, queremos vivir entendidos de los tiempos, vivir en tu obediencia. Queremos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des también esa capacidad de entender la palabra, de entender el propósito de Dios por nuestras vidas, de entender que ya nos salvaste y esperamos tu venida. Hoy estamos recordando esa muerte y sabemos que vendrás para que estemos contigo en la boda del Cordero. Y allá una eternidad tendremos también esta cena. Pero ahora, Señor, tu mandato es de que vayamos como mensajeros llevando el evangelio a toda criatura que no te conoce. Eso es lo que tenemos que hacer: ser testimonios, ser testigos del carácter de Cristo en nuestras vidas y compartir la buena noticia: Cristo salva. Señor, por eso estamos aquí esta mañana, porque nos salvaste. Y gracias porque nos has dado el privilegio de ser mensajeros. Señor, queremos obedecer tu voluntad. Queremos ser portadores de esa buena noticia. El mundo, Señor, solo hay mala noticia. El mundo está en destrucción. El mundo es un desastre, la inmoralidad, todo lo que pasa, Señor. Pero queremos ser renovados en nuestra mente por tu palabra. Ya no queremos pensar como el mundo. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en las tentaciones. Hoy, esta mañana, Señor, queremos comprometernos contigo a que cada día alimentarnos de tu palabra y no callar que somos tus hijos, y no callar, Señor, que solamente hay un nombre para ser salvos: es Jesucristo el Señor. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das de ser mensajeros, por el privilegio también que somos embajadores de Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, gracias, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por todo lo que nos das. Por eso, por gracia recibimos y por gracia tenemos que dar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén.
Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios es bueno, siempre bueno. Buen provecho a todos en el almuerzo. Dios bendiga. Y no olviden, no callemos que Cristo es el Salvador.